Buenos días a todos y a todas. Esta es una clase de introducción a la programación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En esta clase vamos a presentar funciones. Este es un tema muy importante, es el más importante de nuestra materia. Hasta ahora, esta no es la primera vez que van a usar funciones, ya estuvieron usando funciones, por ejemplo, cuando usaron la función raíz cuadrada. ¿Se acuerdan que importamos una biblioteca que se llamaba math? Y ahí podíamos usar un montón de funciones de matemática, por ejemplo, math.sqrt, ¿sí? Square root, raíz cuadrada. Yo llamaba a la función que alguien programó y la usaba directamente. Yo le pasaba un número y esta función me devolvía un resultado que era la raíz cuadrada de, en este caso, el numerito que yo le pase, que es 17. Yo podría también tener guardado en una variable, por ejemplo, ángulo, un valor, y puedo llamar a la función seno y le paso, ¿sí? Le paso esa variable, en este caso 1.5, y la función seno hace las cuentas y alguien programó esa función y me devuelve un resultado. Eso está buenísimo. Estoy utilizando funciones que hicieron los demás. Está bueno eso. Tiene algunos riesgos que ahora le voy a contar, pero está buenísimo. Uno no tiene que arrancar todos los programas desde cero, sino que puede utilizar funciones que ya alguien hizo. Eso está bueno. Es una gran ventaja. En un rato lo que vamos a hacer es aprender a hacer nosotros nuestras propias funciones. Bien, decía, también se pueden evaluar expresiones mucho más complicadas. Acá le estoy diciendo hacer el logaritmo, pero no de una variable, sino de una expresión que es 1 dividido la raíz cuadrada de pi sobre 2. Acá yo tendría que importar a matemática para poder usar, no sé, para la raíz cuadrada, usar math.sqrt, para pi podía usar una buena aproximación con math.pi, para el logaritmo math.log, entonces tendría que primero llamar a esta función y pasarle 1 dividido math.sqrt, paréntesis, math.pi dividido 2, y así. Entonces primero se evalúa el argumento, ¿sí? Lo que está dentro de esa función, en este caso la función de más adentro, y después evaluamos la función de más afuera, ¿sí? Y así se continúa. Respecto a esto, quería mostrarles cómo sería en un programa, ¿no? Me voy a ir al PyScripter, entonces, fíjense, yo tengo que, si voy a usar la raíz cuadrada, si voy a usar seno, si voy a usar no sé, logaritmo, tengo que importar matemáticas, ¿sí? Son funciones que alguien programó y las puso todas en esta biblioteca de matemáticas, ¿sí? Como cuando queríamos usar números aleatorios, importaba la biblioteca random para poder usar los números aleatorios, o las funciones que generaban números aleatorios. Bien, entonces acá lo que estoy diciendo es importar esa biblioteca y estoy mostrando math.log100, es decir, le estoy diciendo a la función logaritmo, ¿sí? Calcúlame el logaritmo justamente de 100. ¿Cuánto es el logaritmo de 100? Bueno, en matemáticas nos enseñaron que cuando yo escribo log solamente, la base de ese logaritmo es 10. Y lo que se pregunta el logaritmo es 10, la base, a la cuánto da el resultado que está acá adentro. En nuestro caso, 10 a la cuánto da 100. Entonces uno se pregunta, 10 a la cuánto da 100, 2. La respuesta de este logaritmo tiene que ser 2. Bien, yo lo voy a correr. La respuesta debería ser 2. Ahí le voy a mostrar la respuesta. Voy a agrandar un poco para que la puedan ver. Y fíjense que la respuesta no es 2, es 4,66051. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Python no sabe calcular el logaritmo, ¿qué está pasando? El que hizo la función logaritmo en Python no sabía programar, lo hizo mal. Bueno, entonces uno va a la documentación, ¿sí? Uno cuando va a usar una función que no hizo, sino que hizo alguien más, lo que debería hacer es ir a leer la documentación, lo que esa persona escribió sobre esa función. Entonces hice eso, me fui a la documentación, y fíjense que dice math.log. Dice, cuando tiene un único argumento, ¿sí? Retorna el logaritmo natural, ¿sí? El que es en base e, no en base 10 como nosotros pensábamos. Es decir, en matemática nos enseñaron que cuando yo escribo log solo, la base es 10, ¿sí? Si quiero poner otra base, tengo que explicitarlo. Pongo log 2, y eso en base 2, el 2 chiquitito acá abajo quiere decir que es en base 2. Si pongo un 8 acá abajo, quiere decir que es en base 8. Y había otros logaritmos muy famosos que se llamaban logaritmo natural, que era cuando la base era el número e. Bueno, el que programó el logaritmo en Python dice,
habitualmente lo que se usa, ¿sí?, en programación no es el logaritmo en base 10, sino es el logaritmo en base e. Entonces dijo, cuando yo escriba log, la base que va a estar por defecto es la base e, como cuando en matemática escribíamos logaritmo natural, ¿sí? Para mí, al menos, no es intuitivo, no es lo que yo me imaginaba. Yo hubiese puesto, si pongo mat.log, yo pensaría que la base es 10. Bueno, la persona que lo hizo dice que la base es e. Digo, estos son los riesgos que lleva usar funciones que hicieron los demás, ¿sí? Está buenísimo, es muy útil, permite que yo no arranque un programa desde cero, sino puedo utilizar un montón de trabajo, ¿sí?, aprovechar el trabajo que hicieron otros, pero debo leer la documentación porque puedo correr este tipo de objetos, ¿sí? Entonces sigo leyendo la documentación y acá me encuentro con que si quiero calcular el logaritmo en base 10, lo que se suele hacer es, bueno, le pongo el log y le pongo dos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, le pongo x, 10. O sea, ¿a quién le quiero calcular? Coma 10, que es la base. Entonces, primero a lo que le quiero calcular y después la base del logaritmo. En nuestro caso, entonces lo que tengo que decirle es, en base, le quiero calcular el logaritmo a 100 en base, entonces pongo coma 10. ¿Está bien? Voy a correr este programita. Y ahora sí, como esperábamos, nos dio 2. Eso quiere decir que 10 elevado a la 2 da 100, ¿sí? Bien, sigo con la presentación. Entonces, mucho cuidado cuando quieren utilizar funciones los demás, porque puede pasar esto de que no devuelve un resultado que yo esperaba, porque el que lo programó tenía otras intenciones, ¿sí? Lo que hizo está bien, pero bueno, y lo hizo de otra manera, lo hizo, bueno, con parámetros que él se imaginaba, con resultados que él quería, y no son por ahí los que yo estoy necesitando. Entonces tengo que leer la documentación bien de qué le tengo que pasar, en qué orden, y qué me termina devolviendo la función. Eso es muy importante. Bien. Bien, lo importante en nuestra clase, en nuestra materia, va a ser cómo definir nosotros nuestras propias funciones. Bueno, vamos a poner def, así vamos a definir nuestras propias funciones, le damos el nombre que querramos, y acá ponemos la lista de parámetros, todos los parámetros que necesite esa función para trabajar. Y luego, un grupo de sentencias, instrucciones, que son las que hace mi función, ¿sí? Entonces, la primera instrucción de una función se debe iniciar con el término de estoy definiendo, ¿sí? Dice que declara que acá comienza la definición de una función. Luego el nombre, ¿sí?, el nombre que le queramos dar, los parámetros que necesite para poder trabajar, si esos van entre paréntesis, ¿sí?, y luego las instrucciones, ¿sí?, todas las sentencias, todo lo que tenga que hacer mi función. Y como siempre, intentado, ¿sí?, lo mismo que nos pasaba cuando usamos if, cuando usamos while, cuando usamos for, todo lo que quiera que esté dentro de esa función va indentado. Bien. Vamos a hacer una primera función que lo que va a hacer es mostrar un guión y dejar el cursor ahí al lado del guión. Entonces, fíjense, pongo def, porque estoy definiendo una función, le pongo un nombre, ¿sí? El nombre puede ser lo que yo quiera, ¿sí? Conviene ser declarativo, con lo mismo que nos pasaba con las variables. Entonces, si el objetivo de esta función es mostrar un guión, le voy a poner de nombre mostrar guión. Bien, y lo que hace, está indentado, que en este caso solo muestra un guioncito y deja el cursor esperando ahí al lado, ¿sí? Y no, fíjense que esta función no tiene ningún parámetro, porque no necesita ningún parámetro, solo muestra un guión. En otro archivo, ¿sí?, yo puedo llamar a la otra función, ¿sí? Se llama de una manera similar a como llamamos, ¿se acuerdan que tenemos import map? Bueno, de una manera similar, ahora les voy a contar más adelante cómo se hace. Se puede importar a las funciones que yo cree y la uso directamente. Entonces pongo print lista de compras y muestro guión. Print queso y llamo a la función mostrar guión. Print leche y llamo a la función mostrar guión. Print huevos. ¿Qué hace esto? Bueno, va a imprimir lista de compras, debajo va a mostrar un guión, y al lado, si recuerden que este mostrar guión, muestra un guión y deja el cursor al lado, entonces al lado va a mostrar queso. Este print tiene un salto de línea, entonces guión leche. Salto de línea, ¿sí?, guión huevos. Es decir, me va a aparecer lista de compras, abajo guión queso, guión leche, guión huevos. Así. ¿Está bien? Bueno, cualquiera me podría decir, bueno,
Está buenísimo las funciones, pero no veo una gran ventaja haciendo una función que se llame mostrar guión y solo muestra un guión. Bueno, ahora vamos a empezar a ver por qué está bueno, ¿sí? Dice, ¿qué tal si quisiéramos mostrar una línea con 6 guiones? ¿Sí? Podríamos llamar a la función repetidamente. ¿Sí? Puedo llamar a mostrar guión, mostrar guión, mostrar guión un montón de veces. ¿Y eso qué va a hacer? Un guión y deja el cursor al lado. Otro guión y deja el cursor al lado. Otro guión y así me construyo una línea con 6 guiones. Eso está bueno. ¿De qué otra manera lo podría hacer? ¿Cómo podría escribir esto de otra manera, más prolija, más linda, más elegante? Bien, lo que puedo hacer entonces es hacer una función que se llame mostrar línea y llame, ¿sí?, a mostrar guión varias veces, ¿sí? Me imagino que en este momento muchos y muchas estarán diciendo, bueno, en vez de poner mostrar guión tantas veces, podría haber hecho esto dentro de un ciclo. Sí, perfectamente, sería así. Entonces, la función se llama mostrar línea, llama mostrar guión 6 veces. ¿Sí? Es más, lo vamos a probar. Vamos a hacer mostrar línea y a mostrar guión. Voy a copiar, nos vamos a ir al file scripter. Fíjense, ahí me dice mostrar línea, y ahora antes tendría que tener un def mostrar guión. Mostrar guión. No recibía ningún parámetro, y lo que hacía mostrar guión era un print de un guioncito en igual, y entre comillas, nada. Puedo dejar un espacio. Eso va a hacer que haya un espacio, guión, o nada, y entonces me quedan las líneas una al lado de la otra, y parece, los guiones uno al lado del otro, y parece más una línea. Voy por esta versión. Bien, entonces lo que hace mostrar línea es llamar 6 veces a mostrar guión, y finalmente hace un salto de línea. Vamos a probarlo. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué no está funcionando? Bien, lo que está faltando, yo hice las funciones, pero nunca hice un programa principal. Si yo corro y corro esto, fíjense, no hace nada, no hace nada. Bien, ¿qué pasa? Necesito un programa principal que llame a las funciones. Es como, yo antes tenía un montón de funciones no sé, en la biblioteca de matemática, pero si yo corro el programa y el programa no dice nada, no hace nada. Yo tengo que hacer un programa principal que invoque a estas funciones. Entonces la que yo tendría que invocar es a mostrar. Y llama a mostrar línea, ¿esta qué hace? Llama a mostrar guión 6 veces. Ahora sí, ahí está. ¿Ven? Un guión, otro, uno al lado del otro. ¿Cuántos? 6. ¿Está bien? Sigo con la presentación. En realidad, lo que me gustaría, ¿sí?, si esta clase fuese presencial, lo que estaría diciendo ahora es, estaría bueno que la longitud de la línea, ¿sí?, no sea siempre 6, sino que, no sé, le puedo preguntar al usuario qué longitud, qué tamaño de la línea quiere, sin tener una variable, ¿sí? Entonces, qué sé yo, en vez de pedirle al usuario, no sé, que n mida 10, y que después lo puedo cambiar acá directamente, y que n valga 15, y entonces tengo una línea más cortita o más larga. ¿Qué cambio habría que hacer en mi programa para que ahora la línea, si la longitud de la línea no sea siempre 6, sino que vaya cambiando? Bueno, lo que habría que hacer es este n pasárselo, ¿sí?, a mostrar línea, se lo recibe acá, y entonces este 6 no es siempre 6, sino que es n, y n lo va a definir acá, lo puse fijo, pero podría pedírselo al usuario, y ahora entonces tengo una línea mucho más larga, ¿ven? Y si n vale, no sé, 4, una línea más cortita. Ahí me queda una función mucho mejor. Está bueno, y ya se va viendo ahora la utilidad de las funciones, ¿sí? Yo tengo la misma función, el mismo programita, pero hace una cosa si le paso un número y hace otra cosa, ¿sí? Se repite en este caso más veces si le paso otro número. Eso está bueno. Es una gran ventaja del uso de funciones. Bien. Estamos ya sabiendo entonces definir nuestras propias funciones, ¿sí?
la estamos sabiendo llamar, hay que llamarlas desde el programa principal. E inclusive tenemos funciones que llaman a otras funciones, como recién que mostrar línea llamaba a mostrar guión. Bien. Dice, ¿qué podemos observar? Se puede llamar al mismo procedimiento repetidas veces, ¿sí? De hecho, es muy útil hacer eso. También se puede hacer una función que llame a otra función, ¿sí? En este caso, mostrar línea llama a mostrar guión, y también a la función print, ¿sí? La función print nunca lo habíamos dicho antes, pero print era una función, por eso tenía paréntesis. Y lo que hace es mostrar, sacar un cartelito con la cadena que yo le pasé de adentro. Bien, ventajas. ¿Qué ventajas tiene usar funciones? Uno puede crear una función, ¿sí? Dándole el nombre a un grupo de sentencias que podrían contener un cómputo complejo, ¿sí? Y lo hacemos con un comando simple y usando una frase en castellano, el nombre que nosotros querramos, ¿sí? Vos tenías en un código un código en un programa, toda una parte, un código complicado, no sé, 10 líneas que son raras, y uno se ponía comentarios ahí tratando de explicar qué es lo que está haciendo, ¿sí? Medio difícil de entender, claro, y te lleva un tiempo y cuando lo entendés, listo, ya está, acá estoy haciendo tal cosa, me pongo un comentario y listo. Pero si lo volvés a leer al otro día, a los 10 días, o lo tiene que leer algún compañero o compañera tuya, como que otra vez, a ver, ¿qué está haciendo? Y le lleva un rato y lo entiende, ¿sí? Pero si en vez de solo un comentario, si yo pudiera sacar eso, ¿sí? Esas 10 líneas de mi código, y ponerlos en otro lado, en otro archivo inclusive, ¿sí? En una función, y simplemente desde este programa principal pongo una única línea, ¿sí? Con un nombre que yo le dé, que yo invento, que aclare qué es lo que está haciendo en ese lugar, está buenísimo. Esa es una gran ventaja, ¿sí? Entonces elimino un montón de código que parecía difícil, era difícil de entender, por una línea que explica claramente con, en mi idioma, en la palabra que yo quiero usar, que aclare qué es lo que estoy haciendo en ese lugar. Si le paso los datos que necesite para trabajar, trabaja, me devuelve un resultado, lo uso y listo. Eso es una gran ventaja. Otra ventaja es una función puede hacer un programa más corto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedes eliminar código repetitivo. Tenías 10 líneas en un programa, un programa largo, tiene 10 líneas que resuelven un problema. Más adelante, con otros valores, aparecen las mismas 10 líneas, ¿sí? Pero claro, no es que hace exactamente lo mismo, porque antes lo hacía con unos valores y ahora hace lo mismo, pero con otros valores. Y más adelante trae lo mismo. Hace lo mismo, pero con otros valores. Bueno, lo que puedo hacer es sacarlos, si a ese código repetitivo lo saco, esas 3 apariciones que tiene, es un código de 10 líneas, 10 líneas, 10 líneas, entonces lo saco, lo pongo una única vez, ¿sí? En otro archivo, ¿sí? En una función, y lo que hago es, ahora, esas 3 apariciones, que en realidad eran cada una 10 líneas, 10 líneas, 10 líneas, en 30 líneas, me queda una línea y le paso estos valores, ¿sí? Esta función, le pongo un nombre que yo quiera, y le paso estos valores y trabaja y me da un resultado. Más adelante, llamo a la misma función, pero le paso otros valores, ¿sí? Y me da otro resultado. Y más adelante vuelve a aparecer y le paso otros valores y me da otro resultado. Eso está buenísimo, ¿sí? Entonces me evita que el código esté repetido. Lo saco, le pongo una sola vez en otro lado, y yo te paso unos números y vos me das el resultado. Después te paso otros y me das el resultado. Y así evito código repetitivo. Eso está buenísimo. El código que me queda, en definitiva, es mucho más corto y mucho más fácil de entender. Bien, cuando hagan sus propias funciones, las pueden guardar en un archivo con extensión .py, ¿sí? Por ejemplo, mis funciones.py. Cuando las quieran usar en otro archivo, pueden escribir arriba de todo, como antes hacíamos import, math y listo, cuando usábamos funciones que ya vienen eh, incorporadas en Python. Ahora lo que tienen que hacer es, cuando crean sus propias funciones en un archivo aparte, lo que tienen que escribir es from, el nombre que le hayan dado al archivo, en este caso mis funciones, import asterisco. Eso quiere decir, desde este archivo, mis funciones, importame todo. ¿Sí? El asterisco quiere decir todo. ¿Sí? Eso está buenísimo. No es obligatorio, no es que sí o sí sus funciones tienen que estar en un otro archivo y el programa principal en otro. Lo que pueden hacer es lo que hice yo recién, es poner las funciones arriba y después el programa principal directamente. Pero cuando ya empiezan a tener muchas funciones propias, está bueno agruparlas en otro archivo y directamente lo importan y las usan. Eso está buenísimo. Los invito ahora también a probarlo. Hagan un par de funciones y después las guardan en un archivo .py
y después las importan. Es muy importante que tanto el archivo de funciones como el archivo en el que estén trabajando, los dos estén guardados en la misma carpeta. Un error muy común es guardar a las funciones en una carpeta y después estar trabajando en otra y querer importarlo y tener un problema ahí, dice, no las encuentro, no las encuentro, no encuentro el archivo en funciones. Bueno, es porque lo tienen en carpetas separadas y entonces por eso es que no las encuentro. Bien, funciones con parámetros. Algunas de las funciones que ya estuvieron usando, las preincorporadas, ¿sí? Tienen parámetros, es decir, yo le tengo que pasar algunos valores para que pueda trabajar. Como la que hicimos recién, yo le pasaba a la función mostrar una línea, un numerito, y con eso sabía qué longitud quería yo de la línea. Una línea más cortita, una línea más larga, ¿sí? Al principio estaba fijo, siempre la línea era de 6 caracteres, 6 guioncitos, y después, como yo le pasé un parámetro, me adelanté a la presentación, ya supo qué longitud necesitaba, ¿sí? Por ejemplo, si queríamos encontrar el seno de un número, yo le tengo que pasar a la función seno un número, porque si no es, calcula el seno, ¿de quién? ¿Sí? A la función seno le tengo que pasar un número, ¿sí? A print también, le paso una cadena para que me la pueda mostrar, ¿sí? A la función POW, que no la usamos mucho en clase, que es elevar, ¿no? Le tengo que pasar la base y el exponente, y la función potencia. Bien, dice, cuando definamos nuestras propias funciones, la lista de parámetros indica cuántos parámetros va a utilizar. Por ejemplo, la función imprimir dos veces, le paso una cadena y lo que hace efectivamente es imprimirla a la cadena dos veces, una debajo de la otra. Una función toma un solo parámetro, llama esta función, toma un solo parámetro que se llama una cadena, ¿sí? Cualquiera que sea eso, lo que yo le mande ahí, lo voy a imprimir dos veces. ¿Sí? Le paso un 5, me lo voy a imprimir dos veces. Le paso hola, me lo voy a imprimir dos veces. Bien, para llamar a esta función tenemos que proveerle de una cadena. Por ejemplo, podríamos tener un programa como este. Llamo desde el programa principal a la función imprimir dos veces y le paso una cadena. En este caso, no me hagas decirlo dos veces. ¿Qué hace mi programa? Me escribe, no me hagas decirlo dos veces, no me hagas decirlo dos veces. ¿Sí? Uno debajo del otro. Dice, la cadena que proporcionamos se denomina argumento y decimos que el argumento es pasado a la función. Estas son formas como nos expresamos en computación cuando hablamos de funciones, de llamar a la función, ¿sí? Bien. Alternativamente, si tuviéramos una cadena almacenada en una variable, podríamos usarla como argumento en vez de lo anterior. Por ejemplo, nunca digas nunca, lo guardo en una variable que se llama argumento, ¿sí? Yo la llamé argumento, la pueden llamar como quieran. Llamo a la función imprimir dos veces y le paso la variable argumento. ¿Qué hace? Bueno, imprimir nunca digas nunca, nunca digas nunca, una debajo de la otra. ¿Ven? Es la misma función, pero hace una cosa si yo le paso una cadena y otra cosa si le paso otra cadena. Es decir, en realidad hace lo mismo, ¿no? Porque es imprimir dos veces lo que recibe. Pero si lo que recibe es nunca digas nunca, imprime nunca digas nunca, nunca digas nunca, y si recibe hola, imprime hola, hola. Bien. Acá está aclarando, fíjense, la función está arriba, ¿sí? El programa principal está abajo. ¿Sí? Yo podría tener esta función en otro archivo, eso también se puede hacer. Bien, funciones con valores de retorno. Muchas de las funciones que ya estuvieron usando ustedes también devolvían un resultado, ¿sí? Como la función valor absoluto, la función POW, la de potencia, ¿sí? Yo te doy la base y el exponente, y me devolvía, no sé, 2 al cubo, me decía cuánto daba 2 al cubo, ¿sí? Llamar a cada una de estas funciones genera un nuevo valor, un resultado, ¿sí? Que usualmente lo que hacemos es asignarlo a una variable, ¿sí? Lo que me devuelve la función lo guardo en una variable y después uso esa variable, le muestro al usuario, hago algo con ese resultado. Por ejemplo, acá están llamando la función max, ¿sí? Le pasa muchos valores y lo que te devuelve la función max, si van otra vez a la documentación, es el más grande de todos. Entonces lo guardo en la variable mayor y después trabajaré con eso. Se lo muestro al usuario porque quería el más grande, no sé, esperan notas y quería saber cuál era la nota más alta, ¿sí? En este caso la función apps te da el valor absoluto de esto, de 3 menos 11. Entonces primero hace 3 menos 11 y al resultado, ¿sí? Le calcula el valor absoluto. Y al resultado le suma 10 y finalmente ese resultado lo guarda en la variable X, ¿sí? ¿Qué pasa con todas estas funciones? Son funciones que están preincorporadas, estamos usando funciones de otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago una función yo, ¿sí? propia
a la que le pase algún parámetro y me termine devolviendo un resultado, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a poner, por ejemplo, la función área, ¿sí? Yo, el área de un círculo. Defino la función, pongo def, le pongo el nombre, le pongo, por llamar área del círculo, área, lo que quieran, recibe un parámetro, porque necesita, para poder calcular el área de un círculo, necesita saber cuál es el radio de ese círculo, entonces recibe un dato con el cual trabajar, y después hace pi por radio al cuadrado, ¿sí? Ese resultado lo guarda en X y devuelve ese resultado, ¿sí? Entonces, si hay otra función que llama a la funcionaria, y le pasa un numerito, esta función va a hacer la cuenta y le va a devolver a esa función el resultado, ¿sí? También podría ser un programa principal que le pida al usuario el radio, ¿sí?, de la circunferencia, luego llama a esta función hace la cuenta y devuelve el resultado, ¿sí? Y la sentencia return, ¿sí?, return, toma un valor de retorno, ¿sí? Esta sentencia significa salí inmediatamente de esta función, volvé al lugar de donde te llamaron y usá la siguiente expresión como un valor de retorno, ¿sí? Entonces, devolvé esto urgente, ¿sí? Eso es importante. Si en algún momento la función viene trabajando, ¿sí?, y encuentra esto, por más que tenga más instrucciones para hacer, una vez que encuentra la palabra return, sale devolviendo este resultado y listo, no continúa, ¿sí? Más adelante vamos a usar eso en nuestro favor. Bien, una forma también uno podría usar sería, defino la función que recibe el radio y directamente retorno sin guardar en ninguna variable pi por radio al cuadrado. Eso también es correcto. Bien, una función en computación se considera pura si siempre que la llamo a la función con parámetros adecuados, con lo que necesita la función para trabajar, ¿sí?, retorna algún valor y nunca tiene efectos colaterales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo cuando llamo una función no quiero que charle con el usuario, ¿sí? Yo soy programa principal. Llamo a la función, le paso unos valores, quiero que me devuelva el resultado a mí, no que le muestre cosas al usuario, ¿sí? Eso no está bueno, ¿sí? Habitualmente nosotros, en nuestra materia, vamos a hacer funciones puras, ¿sí? En IP dice, nos gustan las funciones puras. Y ahora IP va a ser puras funciones. Ahora nos vamos a dedicar a hacer funciones. Todo lo que hicimos hasta ahora en la práctica 1, práctica 2, práctica 3, ¿sí?, la de condicionales, la de ciclos, todos, con cadenas, con números aleatorios, todo lo vamos a hacer con funciones. Vamos a agarrar cualquier ejercicio de esas prácticas y ahora convertirlo en función. Y es más, es lo que vamos a estar haciendo en la nueva práctica de funciones, ¿sí? Vamos a agarrar cualquier ejercicio, por ejemplo, potencia. Habíamos hecho un ejercicio en la práctica 3 que yo le pedía al usuario la base, el exponente, y calculaba, ¿sí? Hacía un ciclo que iba multiplicándose. Le daba el 2 y el 3, decía 2 por 2 por 2, 3 veces, y devolvía que 2 al cubo era 8, ¿sí? Ahora podría ser yo mi propia función potencia. No que sea un programa, sino que sea una función. ¿Y por qué está bueno hacer eso? ¿Por qué no lo dejo como un programa? Porque después, más adelante, podrías tener un problema, ¿sí?, donde necesites calcular una potencia. Y entonces, en vez de resolverlo en ese momento, vos decís, ah, yo ya había hecho una función, listo. La importo y la uso directamente. Y no uso una que hizo alguien, ¿sí?, que no tengo que andar leyendo la documentación y ver a ver si me sirve exactamente, sino que yo ya la tengo ahí en la función, ya la probé, ya sé que funciona bien y la uso directamente, ¿sí? Vamos a hacer la función potencia. Voy a ir acá, un archivito nuevo, entonces lo voy a llamar def potencia, que recibe, entonces, la base y el exponente. ¿Y qué tiene que hacer? Base por base por base, exponente veces. Entonces, for in range, exponente. Voy rápido con esta parte porque es un ejercicio que hicimos en clase. Bien, entonces esto se va a repetir exponente veces, ¿sí? ¿Y qué quiero hacer? Quiero ir acumulando base por base por base por base. Bueno, entonces voy a tener una variable, como es necesito acumular, dijimos, bueno, es una variable para acumular. Como voy a acumular multiplicaciones, no lo puedo arrancar en cero, porque como voy a acumular, al multiplicar por 0 me va a dar 0 todo el tiempo. Entonces lo arranco en 1. Y si necesito que acumule, tengo que escribir resultado igual
resultado por, bueno, en este caso es base. Entonces la primera vez que hace 1 por base. Claro, tengo base por 1, tengo base elevado a la 1, ¿sí? Está bien. La segunda vez, en resultado ya tengo base, y lo multiplica por base, tengo base al cuadrado. Está bien, ¿sí? Porque estoy 2 veces ya. Y la tercera vez, acá ya tengo guardado en resultado base por base, y lo multiplico por base, tengo base al cubo. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer con ese resultado? Bueno, lo tengo que devolver. Retorno, resultado. ¿Sí? Mi función recibe base exponente, trabaja y devuelve el resultado. ¿Sí? Si yo hubiese hecho, si miran la práctica 3, cuando hicieron este ejercicio, en realidad le pidieron la base al usuario, le pidieron el exponente al usuario, y finalmente pusieron un print, ¿sí? Mostrando el resultado. ¿Sí? Es lo mismo, pero ahora hacemos una función. Es mucho mejor hacer funciones porque se pueden reutilizar. Yo más adelante tengo un problema donde necesito usar esta potencia y lo uso directamente. No tengo que andar escribiéndolo de nada, no tengo que andar escribiendo, ni ir a buscar un programa donde, acá había resuelto la potencia, entonces lo copio, lo pego. ¿Sí? Lo tengo a esta potencia en un archivito, lo importo y lo uso directamente. ¿Sí? ¿Qué me falta ahora? Bueno, hacer un programa principal donde llame a la función potencia. Entonces le pido, no sé, a igual input ingrese un entero, o ingrese la base. ¿Sí? Ya sabemos que va a ser base y este es el exponente. Ingrese el exponente. Bien, ¿qué hago ahora? Llamo a la función potencia y le paso A y B. ¿Y qué hace eso? Bueno, hará la cuentita y me va a devolver el resultado. El resultado lo guardo acá, en res, y de resultado, y finalmente imprimo res. Más lindo podría poner A elevado a la B es res. Bien. Fíjense un detalle más, ahora lo voy a probar a ver si anda bien. En el programa principal, base se llama A y potencia y el exponente se llama B. No tienen por qué llamarse igual, ¿sí? Acá se llaman A y B, se los paso, ¿sí? A y B viven acá en el programa principal, se los paso a la función, y en la función este A se va a llamar base y este B se va a llamar exponente. ¿Sí? Eso está buenísimo también, porque podría ser un programa grande, donde una persona se dedica a hacer el programa principal, ¿sí? Y otra persona se encarga de hacer las funciones. Y no tienen que ponerse de acuerdo en los nombres de variables. Cada uno usa los nombres que se le canten y está todo bien. Solo tienen que estar de acuerdo en el que hace el programa principal le dice, che, mirá, necesito una función que se llame potencia, recibe la base y el exponente y hace lo que tiene que hacer y devuelve el resultado. Ok, la otra persona va al programa, lo resuelve, y no tiene por qué llamar a las variables igual, si no tienen que ponerse de acuerdo también en el nombre de variable. Eso está buenísimo. Bien, nunca lo probamos, vamos a ver cómo nos fue. Entonces, no sé, 2 al cubo. Ahí está, 2 al cubo, 8. Y así uno podría seguir testeándolo. Yo sigo con la presentación. Bien, decía, ahora introducción a la programación va a ser pura funciones. Vamos a estar todo el tiempo convirtiendo esas primeras prácticas, esos primeros ejercicios, todo el tiempo a funciones. Bien, ahí llegué. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, seguramente hay consultas para hacer. Lo que pueden hacer es consultar con los docentes por los medios que hayan dispuesto los docentes. Puede ser Telegram, puede ser mail, puede ser un foro. Ahí charlan con los docentes y es muy importante que hagan la práctica número 4, la práctica de funciones, y consulten, primero les intentan solos y solas, después consultan con sus compañeros y finalmente con los docentes, y lo pueden hacer en clase también. Bien, espero que les haya servido.